Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de KW Continente a nivel nacional, y también estamos en las redes, en YouTube, en Instagram y en Spotify. Bueno, estamos siempre con nuestro primo querido y adorado Eduardo Castillero Lange. Un saludo a los oyentes de KW Continente. Un día más compartiendo con ustedes. Casi tiene un lapsus mental ahí. El doctor Jorge Gamboa Arosemena, ácido, que cuando se pone frente al espejo, él mismo se golpea. No inventa, yo estoy feliz porque este fin de semana va a haber entretenimiento bastante con las benditas alianzas, las cosas que van a salir. No creo que vayan a ser muy buenas, pero bueno, mira esto, tu candidato se va a quedar solito, pobrecito. Ese no es problema tuyo. Tu candidato. Mi candidato es la familia y para de contar. Mentira, tú has dicho que Martín y en caso tal, Martinelli. Bueno, yo por lo menos tengo a alguien que puedo vislumbrar que tendría posibilidades, pero eso no significa que yo esté con ellos. Agustín Sosa Peñalba. Muy buenas tardes, amigos oyentes de KW Continente y este prestigioso programa de Trocha Abierta, y gracias una vez más al Poderoso por darnos hoy aliento de vida. Bueno, apareció nada más con la gorra. Ahora sí. El licenciado Mélito González, chitreano de pura cepa. Saludos a todos desde Chitré para los multiversos. Bueno, y este servidor Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo. Ay, papá. Tiene la mano levantada. ¿Quieres hablar? Alfonso, ¿quieres hablar? ¿Tienes la mano levantada? No, yo no sé esta vaina. Déjame eliminar la de tu celular. Ahora sí, claro. Ya. Bueno, yo tenemos el placer hemos invitado aquí al licenciado Saúl Méndez. Saúl, en este país, yo no sé en otros, las personas son muy dadas a no reconocer, a decir las cosas buenas de otros. Aquí solamente es para criticar. Y bueno, yo tengo que felicitarte y reconocerte que tu participación en la asamblea como panameño, no como político ni mucho menos, que no me importa que sean políticos siempre y cuando representen al pueblo defendiendo los mejores intereses de nosotros. Así que te felicito, Saúl, por esa participación en la asamblea. Agradecer la oportunidad, un saludo a todos los panelistas, a quienes nos van a escuchar y a ver en las redes sociales, un abrazo solidario. Y bueno, estamos en la batalla permanente, ¿no? Por tratar de que haya un mejor país para todos. Saúl, te pregunto algo. ¿Qué opinión tú tienes en la situación que estamos ahorita mismo sobre el contrato? ¿Tú piensas que la presión que ustedes principalmente van a hacer y los otros organismos buscando que este contrato se eche para atrás, habría alguna posibilidad, Saúl? Fíjate, yo creo que el país de alguna manera ha empezado a cambiar y lo ha hecho por el protagonismo que en determinados momentos el pueblo panameño adopta, ¿no? Y en realidad este caso del contrato minero, las fotos y videos que empiezan a salir de qué es lo que representa esta mina, obviamente ha despertado la conciencia de la población y también se ha visto la devastación ambiental que existe. Como eso era un lugar inhóspito y allí solo estaban ellos, es decir, y no hay acceso al resto de la población, pues se empieza a ver este tema. Y otro tema es que se ha levantado un sentimiento patriótico frente a la venta de la patria, que es lo que representa el contrato leonino, la traición de quienes lo han negociado, la colusión de la administración anterior, me refiero a la administración de Varela y ahora la de Cortizo, frente a un fallo de la Corte Suprema de Justicia
ha indignado a la población. Y yo creo que el pueblo es capaz de poner orden. Cada vez que el pueblo se levanta, se agita, impone su voluntad como debe ser, porque justamente el poder emana del pueblo. Y en este país las cosas deben cambiar para que el que vote mande, fiscalice, mande para su casa a los corruptos, a los incapaces y a los mentirosos, de manera tal que adecentemos la administración pública. Así que yo confío en la fuerza del pueblo. Esa es nuestra tesis histórica, que el pueblo va a derrotar este contrato de las calles, y después de derrotarlo tenemos que exigir que paren la extracción minera y por otro lado abrir un amplio debate democrático no sobre la mina, sino sobre políticas públicas en torno a los minerales en este país, que creo que es lo que cabe en medio de una discusión tan importante como la que se está llevando adelante. Así que tenemos plena confianza que el pueblo ya tomó una decisión y se va a imponer como debe ser, democráticamente y mayoritariamente. Saúl, tengo entendido que el ministro Alfaro ya está reconsiderando retirar el proyecto y hacerle, y mira la palabra cómo la usaron ellos, unas ciertas adecuaciones a lo que la gente está exigiendo. Pregunta, retirado el proyecto y que ellos vengan a querer maquillar, porque lo que entendí es que quieren maquillar más o menos lo muy sensitivo, ¿estaría dispuesto tu organización a aceptarlo o no aceptarlo? Esa posición. Y por un punto, por otro lado, ¿de qué puede valer, y te lo hago la pregunta, de qué puede valer que lo retiren y el señor Cortizo, el llamado presidente de este país, lo deje dormir en su entero, pero la minería sigue extrayendo oro, todos sus minerales, que todavía lo está haciendo ilegalmente en este momento y nadie lo pare? Con la primera pregunta, quiero decirte, Agustín, que ya ellos tienen el cálculo de que el pueblo va a rechazar esto. Tú debes recordar las palabras de Alfaro cuando recién firmaron. Dice que iba a haber una consulta no vinculante. Yo tuve la oportunidad de decirle a él en la cara que cuando él dice eso a la población es como digan lo que quieran, que nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana. No lo dice así, pero es lo que interpretamos de esas palabras, claramente, por un lado. Entonces ya él empieza, ya ellos saben, el gobierno sabe, Cortizo sabe, y todos ellos saben que este pueblo tiene una decisión, ellos lo saben. ¿Qué es lo que ocurre en Panamá con la llamada institucionalidad que tenemos, podrida además, corroída y cada vez más llevada a lo que yo denomino el estado fallido? Cuando aquí se quiere imponer los intereses de los poderes económicos, es decir, los dueños del país que creen ellos que lo son, poder económico, tanto nacional como transnacional, aquí todo es maniable. Aquí hay un fallo de hace 5 años que nadie cumple. Si un fallo de esa naturaleza lo incumple cualquiera de los que estamos aquí, ya la Corte hubiera actuado. Debemos recordar que pasaron 20 años para que se hiciera un fallo. 33 magistrados de la Corte, 7 gobiernos, 7 asambleas de diputados. Es decir, porque al fin y al cabo quieren imponerle al resto de la sociedad, una cuadrilla de gente, menos de 100, lo que aquí nadie ha aprobado. En este país no se ha desarrollado un debate si queremos ser un país minero. ¿Cuáles son las aristas que esto debe traer como consecuencia? Entonces se está repitiendo el mismo acto. Pérez Valladares negoció de forma directa el periodo anterior, la asamblea lo aprobó, se declara 20 años después inconstitucional, 5 años para que se dé el trámite correspondiente ya de notificación, etcétera, y la mina sigue robándose los recursos. Escuche lo que estoy diciendo, están robando los recursos. Y como yo he manifestado, hay una asociación ilícita para delinquir de quienes estaban en el gobierno pasado y de los que están en el gobierno actual con la empresa y los poderes económicos. Aquí se están robando recursos valiosos, aparte del daño ambiental y la contaminación y lo que representan una extracción como esta, enfermedad a la población, se están robando los minerales. Y el Ministerio Público, este señor que se llama apellido Caraballo, bien, gracias, y usted, él mira para otro lado. Cualquier persona que roba los recursos del Estado, obviamente, tiene que responder frente a eso. Pero toda la institucionalidad está torcida de tal manera
que la Corte, que es la que debiese hacer cumplir el fallo, mira para un lado. Entonces, naturalmente, cuando esta situación podrida se da de esta magnitud, le corresponde al pueblo tener que enfrentarlo. Es lo que yo diría con relación al tema del maquillaje. Ahora, que ellos saquen, qué es lo que puede ocurrir, el contrato para, utilizo las palabras que tú dices, para maquillar. En realidad, la tesis nuestra es clara. Lo primero que tiene que ocurrir en el país es el cumplimiento del fallo de la Corte. El fallo de la Corte indica que eso tiene que pararse. Ese es un mandato, ahí no hay discusión, por un lado. Por otro lado, somos del criterio que lo que debe haberse, una vez se acate el fallo de la Corte y se cierre el proceso, debe abrirse un debate entre nosotros. Porque es decir, no vamos a poner a la gallina a cuidar el gallinero, porque, como tú acertadamente dices, van a maquillar, van a decir, no, ya adoptamos las medidas que el pueblo quería para tratar de imponerlo. Este es un problema que trasciende al señor Cortizo, a su gabinete y a los diputados y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este es un problema del país que atraviesa muchas aristas, que debe ser debatido y discutido como nosotros la entendemos, y además el pueblo debe tomar una decisión a través de un mecanismo de consulta directa y que defina qué vamos a hacer con todas esas posibilidades en torno a minería, no minería, moratoria minera, en fin, lo que tenga que salir de una discusión de esa. Ya en el diálogo centenario, cerrando brechas que llamó Cortizo, quienes participaron ahí, lo que acordaron es que el gobierno debería dar una moratoria minera y abrir el espacio de discusión, pero ellos no respetan ni siquiera eso. Entonces, este es parte del problema que tenemos en Panamá. Bueno, hay que reconocer que la organización que tú representas es prácticamente la única que ha estado en la pelea por todos los desaciertos y entuertos que tiene la administración actual. Pero me da mucha lástima que los estudiantes de la universidad, que siempre han sido combativos, estén tan pasivos, tan tranquilos, ¿no? Entonces, el miedo que les tiene el gobierno es a ustedes, porque ustedes sí son de presión, organizados, etcétera, etcétera. Ese es el temor que le tiene el gobierno. Lastimosamente, el resto de nosotros, ni fu ni fa. Entonces, si ustedes no estuvieron metidos en este escenario, creo que el contrato pasaría sin ningún problema, pero lo han aguantado es por la presión de calle que ustedes tienen, ustedes, los indígenas, que bueno, que los respaldan, y esa es parte de la tranquilidad que yo en lo personal lo veo así, lo siento así. Así que no vienen movimientos de calle, de presión de los grupos, diferentes grupos que se van a unir a la actitud que ustedes tienen. Fíjate, hay los frentes de masa, que es cierto que juegan un papel determinante, pero también hay otro tipo de organizaciones, ONG ambientalistas, hay juristas, biólogos. Es decir, ha sido muy amplio el sector y el abanico diverso, incluso ideológico, político, que se ha pronunciado en contra de este contrato. Sí, pero no tienen el poder Saúl, no tienen el poder. Hacia allá iba. Es decir, eso es bueno, a mi entender. Es bueno porque no se trata sino de un sentimiento nacional. Luego entonces los frentes de masa, que es lo que tú has indicado, que se movilizan. En realidad los estudiantes han sido duramente reprimidos. Hace un par de días atrás eso fue duro, ahí hasta la 1 de la madrugada, con los estudiantes de la universidad. Yo he visto movilización y me ha llamado la atención, por ejemplo, en Río Sereno, un pueblo fronterizo con Costa Rica, donde se ha organizado caravana, en Chorrera, marchas en la noche de las comunidades. Hay mucha expresión, porque en realidad el que tiene el poder real de echar esto para atrás no somos solo Suntra, sino el resto de la población, como ocurrió en julio del año pasado. En julio del año pasado, diversos sectores de la población en un estallido social se rebelaron. Entonces yo creo que conforme la gente ha ido recibiendo los insumos, ha ido reaccionando.
Y yo lo que creo es que sí puede ser derrotado el contrato y abrir los cauces democráticos de un debate de este tema si todos los panameños enfrentamos esta situación de forma diversa, y creo que se está haciendo. Y el Suntra está jugando un papel como lo ha jugado en el marco de los últimos 33 años, de enfrentar este tipo de políticas entreguistas que ponen en entredicho la soberanía nacional, que afectan el ambiente, que afectan la legislación laboral, el código agrario. Esta es una ley, ustedes recuerdan la ley Chorizo de Martinelli, el problema que generó en este país, y cuando pretendió vender las tierras de Colón, ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Bueno, esos dos hechos sumados se quedan en la suela de los zapatos del contrato minero, para que estemos hablando claro. Entonces yo no tengo duda que frente a la venta a la patria haya una reacción masiva del pueblo en la calle si ellos pretenden imponerla. Entonces ellos podrán maquillarlo, ellos podrán llevárselo, pero en realidad aquí lo que tiene que pararse es la actividad minera, cumplirse con el fallo de la Corte y abrirse el debate de este tema y ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Finalmente. Aquí todo se hace por licitación. Hasta la compra de curitas se hace por licitación. Yo no entiendo cómo no pudo abrirse, ya vencido el contrato, la Corte pronunciarse de que esto no era conveniente. Yo no entiendo cómo no pudieron hacer eso, o es que en realidad legalmente no pueden ya suspender ese contrato para abrir la licitación a otras empresas. Fíjese, yo creo que cualquier ciudadano entiende que la máxima corporación que interpreta las leyes en el país se llama Corte Suprema de Justicia. Si eso no sirve y si eso no es parte de la institucionalidad nuestra, pues apaguemos la luz y vámonos, regalemos el país. Entonces, cuando First Quantum le compró a la empresa canadiense que tenía la concesión inicial, ellos sabían que existía una demanda de inconstitucionalidad. Ellos compraron ese riesgo. Sabiendo eso, también se sabía que podía el contrato declararse inconstitucional. Cada empresa multinacional, antes de hacer su inversión, hace un estudio de factibilidad de su negocio. Y obviamente ellos deben asumir la responsabilidad de sus actos. Entonces aquí no podemos decir que legalmente no se puede hacer nada, porque legalmente ya se hizo. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Que eso se lo han pasado por la parte más oscura de su cuerpo, Varela, Cortizo, los ministros, etcétera. Bueno, ya esos son 500 pesos distintos. Pero si algo queda de institucionalidad en este país es que nosotros no podemos dejarnos someter por una empresa transnacional que viola, que roba nuestros recursos, que viola todas las leyes. En estos momentos, esta empresa está violando el Código Penal, el Código Minero, el Código de Trabajo, el Código Civil, todos los códigos. La Constitución política la está violando. O sea, ¿cómo que no podemos hacer nada? Lo que pasa es que quienes nos están gobernando no han querido realmente hacer nada, porque aquí hay mucha plata en juego. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Llegaste al punto, porque realmente es lo que yo vengo diciendo en varios programas, Saúl, que el problema no es la compañía minera. Eso de que ellos están imponiendo, no, yo no creo que hay imposición, simplemente se le ha entregado a ellos por parte del gobierno actual esa concesión tan leonina como tú dices. Yo estoy en desacuerdo con que ellos estén violentando. Lo están violentando las autoridades nuestras, que no están haciendo cumplir su objetivo por el cual están puestos en esos puestos. Ese es el verdadero problema. Una corte que ustedes fueron estos días atrás y lo rechazaron a ustedes cuando fueron a la corte, no les dejaron entrar, creo, para presentar un recurso o algo. No quisieron recibir un recurso. Eso, ahí voy. Un presidente que le importa un bledo con este país y no le importa lo que está diciendo el pueblo, que van a sacar un contrato para maquillarlo, para decirle, hicimos lo que ustedes quisieron más o menos, está, porque hay que balancear. Entonces, para mí la responsabilidad no es de la empresa como tal. La responsabilidad es de este gobierno y los gobiernos antecesores de este, que han hecho que esta empresa haga lo que le da gana porque es permisible por las autoridades. Esa es la parte. En el Código Penal hay una figura que se llama asociación ilícita para delinquir. Es decir, es gente que se pone de acuerdo para hacerlo. Y en este caso, no solo lo está haciendo el gobierno, sino lo está haciendo la empresa. Pero además, ellos sí tienen una mentalidad colonial. Lo decimos con toda propiedad. Yo he visto 2 ministros de Trabajo parados en la puerta
de afuera de la mina, y la mina no lo deja entrar. La mina, yo lo he visto, y nosotros entramos ahí sí o sí e hicimos valer la soberanía nacional. Ellos acaban de despedir más de 200 trabajadores, violando el Código de Trabajo. En realidad, ahí sí hay una actitud de colonia de esta gente, claro, patrocinado por el gobierno, obviamente, eso no lo vamos a ver. Entonces sí hay colusión para imponerle a la sociedad panameña la actividad que se está dando. Yo no tengo duda de eso. Fíjese, se acaba de caer un helicóptero del Senan. Dice que tienen una base en la mina y ya hay especulación qué tipo de material viajaba dentro del helicóptero. He visto notas que dicen que pudiesen haber estado sacando oro en ese helicóptero. Es decir, hay muchos problemas en este país y de nuevo la institucionalidad queda arrastrada porque en eso han convertido al país a lo largo pues, de estos años en que se ha Una pregunta, Saúl. Una pregunta, espérate, Eduardo, dame un chancecito. Una pregunta, Saúl. Ellos andan calaqueando que hay más de 7.000 panameños empleados, después hablan de 40.000 en total indirectos. ¿Cómo se puede probar que están los panameños y que todos los que están trabajando ahí pagan la cuota del seguro social, impuestos, etcétera, etcétera? Fíjate, los números son, en realidad, la fuente es la empresa. Ellos son los que dicen eso. Ellos le contrataron a Indexa, a Felipe Chapman, le contrataron un estudio para, claro, hacer su publicitario que hay 7.000 puestos de trabajo y que se generan 40.000 indirectos. Eso no existe, en realidad. Ese estudio es solo de ellos para la propaganda que ellos tienen, por un lado. Por otro lado, si se pudiese verificar, habría que ver la planilla de Seguro Social para ver cuánto es lo que ellos reportan ahí de los trabajadores que están. Pero aún regalémosle la cifra de 7.000 trabajadores directos. Este es un problema nacional, este no es un problema de 7.000 panameños. Supongamos que sean los 7.000 todos panameños. Eso no es un problema de 7.000 personas, es un problema de carácter nacional. Estas 7.000 personas que están trabajando frente a un cierre de esta empresa, obviamente hay que garantizarles sus prestaciones laborales, hay que ver cómo es el proceso de cierre, hay que ver cómo se les reubica, o sea, absorbe parte de la mano de obra que allí está laborando entre el sector privado y público, de manera tal que esto no es un problema que se suscribe a 7.000 personas. Este es un problema de país que tiene que ver con los 4.4 millones de habitantes que estamos aquí. Así que el número que ellos manejan no hay cómo corroborarlo frente a la pregunta. Es un número anárquico hasta hoy. Saúl, ¿qué contenía la solicitud que no le aceptaron a ustedes en la corte? Fíjense, nosotros lo que habíamos presentado es un incidente exigiéndole a la corte que haga cumplir el fallo, un incidente de desacato. ¿Quiénes desacatan, a nuestro entender, la orden dada por la corte? En primera instancia, el gobierno. Tanto el gobierno anterior como el actual han desacatado la orden de la corte, por un lado. Y por otro lado, los terceros que están allí, es decir, Minera Panamá o First Quantum, están obviamente violando el fallo. Entonces nosotros lo que conceptualizamos es que la Corte tiene la obligación de hacer cumplir el fallo. Pero en esos tecnicismos que ustedes conocen, que es lo que yo le llamé la baba jurídica del secretario general de la Corte cuando nos recibe, él se puso exquisito. Él dice que nosotros no somos parte en el proceso y por ende no podemos presentar el recurso. La obligación de todo servidor público es atender una solicitud hecha por los ciudadanos. Incluso un documento debe ser recibido y después, si jurídicamente no cabe, ellos tendrían que decirlo. Él se negó a recibir el documento. Ese es un acto que concita, como nosotros lo entendemos, un delito penal y se está estudiando la posibilidad de querellarlo penalmente. ¿Y por qué hablo de la baba jurídica? Porque ellos, la Corte Suprema me refiero, demoraron 20 años en dar un fallo. Cuando Morgan y otros empezaron a meter recursos que no cabían, demoraron 5 años
en desestimar todo eso? ¿Por qué no le rechazaron de plano a Morgan y Morgan todos los recursos que presentó y decirle esto no cabe aquí, señor, cumpla? ¿Por qué no se mostró de la misma manera con el recurso que llevamos nosotros? Porque todo esto es maniable. Por eso es que yo digo que es baba jurídica, porque en esos tecnicismos obviamente se esconde la ejecución real del fallo. Pero además, fíjense que este es un problema de carácter nacional y en las acciones constitucionales cabe la posibilidad de que terceros, no parte de los procesos, hagan alegato en el mismo. Bajo ese prisma, si estamos hablando de un contrato que afecta a la nación o que vincula a la nación, cualquiera de los ciudadanos panameños debe entrar como parte en ese proceso por la afectación que hay. Pero bueno, por eso se negó el señor a recibir el recurso. Finalmente llevamos un notario, levantamos un acta notarial y vamos a presentar algún recurso jurídico frente a este tema. Ahora, esta corte y la anterior, Ayuprado, ya póngale el nombre que usted quiera, solo cuando se están venciendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallos, es cuando empiezan a darle celeridad habiendo pasado, como dice, 20, bueno, en el caso de los trabajadores del IRRE, del que yo formé parte, 33 años. 33 años. Y pero aquí era una situación de que entonces después el Ministerio de Economía y Finanzas no encontraba los recursos y fue la cercanía del vencimiento de los términos de la Corte Interamericana lo que obligó al pago. ¿Han valorado ese camino por casualidad? Fíjate, todavía no hemos pensado en acciones a nivel internacional, aunque hay 14, por lo menos, tratados, convenios suscritos por Panamá con relación al ambiente que pueden activarse. Estamos viendo la parte ambiental para ese caso en particular. En el caso del fallo de la Corte Suprema de Justicia, en realidad la disposición tanto del Código Judicial como de la Constitución los obliga a ellos a tener que hacer cumplir el fallo. Pero fíjese, yo dije hace un rato que por ahí pasaron 33 magistrados antes del fallo, para que usted tenga una idea de lo que representa la institucionalidad en este país. 33 magistrados. Y el caso de Jerónimo Mejía, que a su despacho eso le llegó cuando recién casi fue nombrado, el último recurso que se presentó, un abogado apellido sevillano y luego una ONG CIAN en el 2008 presentó un recurso. Bueno, unos meses antes de irse Jerónimo, de 10 años, porque yo estaba nombrado por 10 años, ¿verdad? Fue que sacó la ponencia del fallo, ¿verdad? Nosotros demandamos ese contrato inconstitucional también en el año 2015. ¿Qué hicieron? Ellos agarraron la demanda de Sevillano y de CIAN y la acumularon. La de Suntra la dejaron afuera. ¿Para qué? Luego cuando fallaron dijeron, no, aquí hay sustracción de materia porque ya hay un fallo. Ellos tenían que acumular las 3 demandas. Por eso digo que aquí en realidad la baba jurídica, cuando la quieren tirar estos funcionarios de alto vuelo, son los exquisitos. Pero mientras tanto todo este tipo de maniobra y acto delincuencial no pasa nada. Porque quiero decirle algo, aquí hay un crimen de lesa patria. Eso se castiga si es funcionario público de 20 a 30 años. Es decir, ¿qué significa lesa patria? Venta de la patria. Y aquí no cabe duda que lo que se está haciendo en esa mina, extrayendo los minerales, robándoselos, sí, en complicidad con quienes están gobernando, pues simplemente están lesionando los intereses de la patria. Fuera de lo que dice el contrato minero actual o la propuesta de contrato minero, no aprobado aún, que ceden espacio aéreo, aguas marítimas, aguas dulces, terreno. Es decir, esto realmente es bochornoso. Y otra cosa del fallo que da Jerónimo Mejía, lo da cuando ya se cumplieron los primeros 20 años de la concesión minera. Es decir, que todo lo tienen calculado. Obviamente, si hubiese una verdadera justicia, cada funcionario público en la Corte, en la Asamblea,
en el Ejecutivo que hace un acto como esto debería estar en la cárcel. Debería estar en la cárcel. El tema es quién juzga al magistrado ese o al ex magistrado ahora por ese fallo de 20 años. ¿Quién juzga a aquellos que no quisieron darlo a conocer hasta hace 2 años atrás, creo que fue? O sea, ¿quién los juzga a ellos? Porque aquí no hay una corte constitucional que pueda decir, ¿sabes qué? Yo te voy a demandar a ti porque tú tienes que tener responsabilidad con el tema. Y aquí realmente, como tú dices, aquí no hay justicia, aquí hay justicia selectiva, aquí como ustedes son Suntrack o lo que quieran llamarlo ustedes, siempre tienen cabida en esta situación cuando hay un tema que es a nivel nacional. Entonces aquí también duele eso, que al final se van, este gobierno sale el otro año y no ha pasado nada. Aquí tiene que comenzar a pasar cosas en este país para poder solucionar las cosas, porque aquí hay que dar ejemplo ya estamos hartos de estos de gobiernos todos, que más que todo van a su rebusca a querer gobernar por una nación, que este sinvergüenza de presidente, cuantas veces dijo lo que dijo en campaña, nada cumplió. Ahora la excusa va a ser que simplemente la pandemia lo amarró, cuando tenemos una deuda aproximada de más de 20 mil millones de dólares que este gobierno solamente ha hecho. Es que Saúl lo dijo al principio. Saúl lo dijo al principio y yo lo retomo y lo he estado diciendo hace mucho tiempo. Vivimos un estado fallido y no es de este gobierno ni el anterior, sino desde que salimos de cambiamos de la dictadura militar a la dictadura de los civiles, porque no hay Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, vivimos una dictadura. Ellos acomodan, interpretan las cosas a su manera, lamentablemente. Y ahora, si nos enfocamos nada más en los detalles del bendito contrato, vamos a volver a fallar. Tenemos que ampliar la mirada. La mirada es fundar una nueva república. Lamentablemente, si no se entiende así, vamos a seguir y los que tienen las riendas nos van a seguir aplicando lo que les da la gana con socios nacionales o internacionales. Entonces, Saúl, yo entiendo que ustedes también tienen una propuesta en lo que es políticas públicas, sobre todo la constituyente, impulsar ese debate para definir hacia dónde vamos, cómo vamos, con quién vamos y cuándo vamos. Entonces, yo siento que sí, hay que conocer lo que está pasando con el bendito contrato y cómo lo está manejando el actual gobierno y sus entidades. Pero ampliemos, salgamos del árbol y veamos el bosque, porque si no, seguiremos dando tumbos cuesta abajo. No sé, Saúl, si puedes entrar ya Totalmente de acuerdo con la interpretación. Y no solo con la interpretación, sino con los hechos. Yo creo que los hechos son fundamentales para que la gente pueda comparar, ¿no? Fíjese, Eduardo hace un rato hablaba, él fue ex trabajador del IRRE. A los trabajadores del IRRE, el Intel, los puertos, el ferrocarril, a los dirigentes y una parte de los trabajadores los despidió el gobierno en Lara, acusándolos de golpistas. Crearon una ley que hicieron retroactiva, que fue la ley 25, y despidieron a la gente. Y fuimos a la corte y la corte dijo que estaban bien despedidos. Solo cuando se acudió a la corte interamericana se falló que eso era un acto burdo y que los trabajadores tenían razón. Todavía hoy le deben parte de la plata a los trabajadores, porque entiendo que hay una plata que no le pagaron y todavía se hacen gestiones. Hay otra parte que sí se pagó. Y es bueno poner la rienda desde ahí hasta acá, porque después de la invasión con la pseudodemocracia que nos dijeron que llegó en los tanques gringos, ya hemos visto cómo todo esto se tuerce, como la institucionalidad del país. Fíjese, la Constitución dice que la Asamblea no puede aprobar leyes que sean en contra de la Constitución o el espíritu de la Constitución. Y el contrato minero es un hecho probado que se aprobó en contra del espíritu y de la letra de la Constitución. ¿Quién lo hizo? Pérez Valladares y la Asamblea que estaba de turno en ese momento. Y después de él pasaron todos los gobiernos, Mireya, Martín, Martinelli, Varela, Cortizo, y a ellos no les ha interesado cambiar eso porque no les interesa más que beneficiar los poderes económicos. Entonces, la institucionalidad está cada vez más corroída y esa institucionalidad, el hecho cierto de que la Corte no haga cumplir el fallo, muestra que es una Corte fallida. El hecho cierto de que pasaron 33 magistrados por la Corte indican para dar un fallo, ¿verdad?
que esa es una corte fallida. El hecho de que magistrados, siendo magistrados, denunciaran que se venden los fallos arriba entre los 9 es una corte fallida. Los actos de corrupción del Ejecutivo, aquí hay, y son candidatos además, quienes ya han gobernado y que le robaron hasta la forma de andar al país, como el viejo adagio, te robaron la forma de andar. Es decir, son candidatos hoy. ¿En qué país estamos viviendo? Entonces pareciera que la corrupción es lo bueno, ¿verdad? Y la honestidad es lo malo. Entonces eso es lo que muestra que en efecto estamos frente a una crisis política, económica, social, cultural, moral, ética, y requiere una transformación, y ahí nosotros coincidimos, lo propusimos en el primer congreso que realizó Frenadeso, la necesidad de refundar el país a través de una constituyente originaria, es decir, una constituyente en la que el pueblo asume los poderes del Estado, redacta el cuerpo constituyente una nueva constitución, nuevas reglas del juego que permitan cosas sencillas, por ejemplo, que el pueblo, además de votar, pueda revocarle el mandato a los corruptos, a los incapaces, a los mentirosos. ¿Verdad? Usted prometió hacer algo que no va a cumplir. Bueno, el pueblo en un periodo de tiempo dice, señor, a su casa, o señora, no lo queremos aquí. Usted es corrupto, se va. El poder de revocatoria de mandato. El poder de nombrar los magistrados por distintas formas que sea el dedo del Ejecutivo. Es decir, puede ser un concurso de oposición, puede ser por elecciones, cualquier otro mecanismo donde el Ejecutivo realmente no tenga nada que ver allí. En el caso de los diputados también, cómo revocar mandato y demás, alcalde, representante, en fin. Es decir, es hora de que en realidad nosotros podamos, como tú dices, ver el bosque y crear nuevo Estado. Nosotros hablamos de democracia participativa, donde el pueblo no solo elige, sino fiscaliza, revoca mandatos, en la que por fin y una vez por todas podamos poner un país en función de los intereses de todos y no solo de un grupo, y es necesario ver cómo todo este problema se va a atender. Pero obviamente todo eso no se va a dar sino hasta que se creen las condiciones necesarias, los niveles de concientización necesarios de organización del pueblo para que asuma el papel que le corresponde en medio de esta situación. Yo creo que el caso minero ayuda a esto, ayuda al desarrollo de esa democracia participativa que vimos en pleno apogeo en julio del año pasado y que se empieza a mostrar nuevamente en la base de la discusión de este contrato nefasto minero. Oye, Mérito no ha hecho ninguna pregunta y me preocupa. Bueno, más que que estoy acá en los juzgados, más que pregunta, voy a aprovechar para acotar el tema de los magistrados, ¿no? El problema es que en este país los magistrados y los diputados no son prácticamente impunes, ¿no? Porque entre ellos dos, ¿no? Tienen que investigarse. Entonces, por ejemplo, ese caso específico de este señor, había que investigar por qué se quedó tanto tiempo, había que investigar las cuentas privadas, había que investigar, así como se investiga el lavado de dinero, dónde vienen y cómo se cruzan ¿no? las transferencias de dinero, cómo llegan a él o a sus familiares. Había que ponerle la denuncia por delitos, ¿no? Contra la patria. Pero ¿cómo se hace? Pues se presenta a la asamblea, y la asamblea, que también ha sido parte de toda esa maleantería, la asamblea lo que va a hacer es archivar el expediente, ¿no? Y asimismo, cuando llegan denuncias de los diputados a la corte, entonces la corte de la misma manera va a archivar los expedientes. Entonces, favor se paga con favor, ¿no? Y bueno, lamentablemente esa es nuestra realidad. He estado escuchando, pero esa es nuestra realidad. Es el mecanismo que crearon con las reformas constitucionales de quién juzga a quién, ¿no? En el caso de que a los magistrados de la Corte lo juzga la Asamblea, al presidente lo juzga la Asamblea, a los miembros de la Asamblea lo juzga la Corte, y hay ese pacto, ¿no? De no agresión o de... Pero, Saúl, yo decía ayer sobre este tema en particular, de que lo que ocurre con eso es la herencia de cuando existía el G1, G2, G3, G4, G5, que tenían que ir al cuartel cualquiera de los funcionarios que tuviera diferencias con el otro
y hacían lo que en el cuartel se decía, ¿no? Entonces de esta manera quedó el que uno juzga al otro, pero es que en aquella oportunidad había el tercero que era el tuerce rabo, ¿no? Sí, esa fue una etapa de la vida en que las decisiones se tomaban en los cuarteles, pero de 1903 hasta acá, en realidad quienes han tomado la decisión son los sectores de poder económico. Y el Jaime I Varila, por ejemplo, la entrega de la construcción del canal, las áreas adyacentes, las bases militares. Y al final, eso era perpetuidad. ¿Cómo se cambió esa realidad? La lucha histórica de nuestro pueblo cambió esa realidad. Finalmente se parte del Tratado del 77, pero con eso que llamó el propio pactante, que quedamos bajo el paraguas del Pentágono. En realidad, eso es parte de la soberanía que nosotros tenemos que recuperar concretamente, porque ningún Estado puede estar sometido a otro. Esa es la regla del juego que se crearon después que se fundó Naciones Unidas y de la Segunda Guerra Mundial. En realidad son parte de nuestro drama, pero si revisamos la historia, en realidad, entre los gobiernos, los golpes de Estado, la acusación de corrupción, etcétera, esto es congénito, es desde 1903 hasta aquí, y hay en determinados periodos históricos del desarrollo de nuestra vida republicana, esto que estamos viendo hoy, que los poderes económicos son los que determinan el quehacer del vivir diario de los panameños, en realidad no es nuevo. En realidad siempre se ha manejado así y es parte de lo que debe cambiar, como nosotros lo entendemos. No podemos hablar de democracia secuestrada por los poderes constituidos para el beneficio de ellos y no para el beneficio de los demás. Fíjese, yo hacía una reflexión hace poco, casualmente, sobre algunos temas. Creo que algo de eso toqué en la Asamblea de Diputados. Pero nos dijeron, hay que vender el IRRE y el Intel porque no sirven. La libre oferta y demanda y el mercado van a bajar los precios. Eso ocurrió. Todos los que estamos aquí conocimos el IRRE. ¿Eso ocurrió? Sí. No ocurrió. ¿Qué está ocurriendo? Transnacionales tienen nuestras hidroeléctricas construidas con nuestros impuestos y nos venden, tienen nuestros ríos y nos venden el kilowatt luz más caro de la región. ¿Qué ocurrió cuando el Estado no puede intervenir en la economía? Elimina la Oficina de Regulación de Precios y vamos a liberalizar los precios de los alimentos. ¿Qué ha ocurrido con los precios de los alimentos? Bajaron. Cuando se llevó la ley de liberalización de los precios de los medicamentos a la Asamblea, bajaron los precios de los medicamentos. Entonces, cuando revisamos cada ley, el pago de impuestos, pagamos impuestos los asalariados, los profesionales, el que no es asalariado paga impuestos, pero el gran capital, los impuestos que paga o no paga o son irrisorios. Entonces, obviamente, hemos creado una sociedad tan desigual que por eso estamos ubicados en el sexto lugar del mundo, segundo de América Latina, donde hay peor distribución de riqueza. Las políticas públicas fueron dirigidas para que lo que estamos viviendo se empeore cada vez más. Por eso el contrato minero no es distinto, por ejemplo, a las leyes que permitieron dar en concesión o privatizar islas, playas, costas. Busque la Constitución política. Dice, no se puede ceder, enajenar ni vender las islas, las playas, las costas del Estado Nacional. Pero hay leyes que lo dicen. Es decir, que hagan leyes en contra del interés nacional, en contra de la población, que hagan leyes en contra de lo que dice la propia Constitución, no es nuevo. Fíjese, privatizaron los casinos, los bingos nacionales. Busque la Constitución esta maltrecha que tenemos y dice que eso es monopolio del Estado. ¿Está privatizado o no? Entonces aquí nadie respeta nada. Aquí lo único que vale, entre comillas, de lo que llaman seguridad jurídica son los intereses de los guamonales para hacerse de las cosas que no son común en todo, de las cosas del Estado. Entonces, en realidad, ese es el país que estamos viviendo y eso es lo que nosotros estamos obligados a ver cómo todos juntos cambiamos, porque haya una real democracia, porque haya vida digna para la gente, educación, salud, vivienda, agua potable, trabajo, salario digno. Oye, pero aquí incluso el sacrificio que hace la gente por tratar de progresar. Dice, no, bueno, vamos a hacer casa allá en el lado oeste. Y yo represento al sindicato de la construcción.
Oye, y la gente tiene que viajar de allá desde las 2, 3 de la mañana a dormir en los carros para esperar que abra la empresa donde trabaja a las 7, 8. ¿Usted cree que eso es vida? Le venden una casa en 120,000, $180,000 y no hay agua. La fluctuación eléctrica le daña a usted todo su electrodoméstico y las cosas comestibles. Entonces aquí nadie respeta a este pueblo. El problema es que no se respeta al pueblo. Y entonces ya llega el momento que el pueblo dice, ven acá, esto ya es... ¿Tú crees que en manos de algunos, digo, incluyendo a la candidata de ustedes, está la solución real a los verdaderos problemas que tú acabas de decir? Porque primero que tenemos que tomar en cuenta algo importante, y tú lo sabes, Saúl, que eres abogado también. El Estado, como definición, somos todos, pero dice que es el ente regulador de los bienes públicos, ¿o no? Sin embargo, y de todas las regulaciones, sin embargo, el Estado, tomado por una clase política corrupta, porque hay que decirlo con su nombre propio, hace que pase lo que tú estás diciendo. Exactamente eso. Y no hay una regulación, no hay nadie que pueda regular, porque aquí la canasta básica familiar se puede bajar si el Estado se interviene como regulador en pro de beneficio del pueblo. El tema de la luz, que esa falacia, esa mentira la vendió el Toro Valladares cuando privatizó. Y yo lo dije del día 1, esto es mentira. Hoy estamos pagando la consecuencia. El eliminar la regulación de precios es cierto. Ahora, ¿quién es el regulador? Porque el Estado no hace nada. El Estado simplemente está haciendo que gamonales, como tú dices, se llenen de plata a costilla del sacrificio del pueblo, que no tiene ni para comprarse una insulina porque no hay ni siquiera en el Seguro Social. Y tenemos sinvergüenzas dentro del Seguro Social que están en la misma situación, que piensan en una dirección, mas no piensan en la prioridad del Seguro Social. Entonces hay un problema gravísimo. ¿Qué tú piensas con relación a todos los candidatos que ya están postulados, básicamente? ¿Que pueden hacer cambios? Bueno, fíjate, yo como entiendo el Estado es un ente de coerción. Y quien domina el Estado coerciona a todo el resto de la sociedad. El Estado nuestro, que es un Estado capitalista, está dominado por la clase burguesa y obviamente ellos la regla del juego la han diseñado para este tema. En medio de las crisis del capitalismo global, como por ejemplo la Gran Depresión del año 32 en Estados Unidos, que también impactó el resto de los países capitalistas, trajo como consecuencia a Keynes, el keynesianismo. El Estado debe intervenir en la economía. La crisis de los años 70, que le llamaron del petróleo, sacaron a Hayek. Dice, no, esto es neoliberalismo puro y duro, el Estado no debe intervenir, no debe regular, el mercado va a regular. Pero esas son las crisis del sistema capitalista más connotadas. Una última del 2008, en donde quebraron empresas multinacionales y bancos. ¿Y qué hicieron los gringos, que son los más liberales? Agarraron la plata del tesoro y la inyectaron en esa empresa. Igual lo hicieron los europeos. Entonces el Estado no debe intervenir cuando no les conviene a ellos, ¿verdad? Pero cuando le conviene, entonces hay que agarrar la plata de los impuestos y inyectársela. Entonces ese es un discurso de doble moral, concretamente. En el caso que nos ocupa en Panamá, en realidad los cambios, las transformaciones que requerimos del Estado, porque yo sí entiendo desde el punto de vista de las ciencias sociales que el Estado en algún momento del desarrollo de la humanidad va a desaparecer, porque los humanos debemos haber evolucionado a una etapa superior a la que conocemos hoy. No obstante, mientras eso ocurre, el Estado tiene que jugar un papel, y el papel del Estado, como nosotros lo entendemos en este momento, es, en efecto, el Estado regulador. Ahora, ¿el Estado regulador de qué cosa? Buscando equilibrios, el Estado regulador de que los abusos no se den, el Estado regulador que no hayan esos precios estratosféricos, ganancias extraordinarias. Fíjense, los capitalistas por muchos años sostuvieron que ellos tenían derecho a quedarse con la ganancia, que es la plusvalía del trabajo, porque ellos cogían el riesgo de invertir. Ahora, con el modelo económico no liberal, ellos quieren inversión garantizada. ¿Usted quiere la prueba de lo que yo estoy diciendo? Revise el contrato cuando se dio de concesión el corredor norte y sur. Revise el contrato de Panama Port. Revise el contrato de la nación, estoy diciendo, con estas empresas, donde cualquier circunstancia que se dé, ellos tienen ganancias garantizadas. Ese contrato leonino de minera dice que si ellos violan en Panamá las leyes y lo condenan, el Estado tiene que indemnizar.
O sea que la responsabilidad de ellos tenemos que pagarla nosotros. Es decir, esa filosofía ahora es de ganancia garantizada. Entonces, obviamente, todo eso va haciendo esta situación distinta. Tú me preguntas por los candidatos. Fíjate, de los 10 que hay, solo una no ha gobernado ni ha sido parte del gobierno. Es Maribel Gordón. Todos los demás han gobernado. ¿Y por qué los problemas no los resolvieron cuando estaban en gobierno? Pregunto. Busquémoslo. Rómulo Rufo fue ministro de Martinelli. Martinelli gobernó este país. Ya todos conocemos la historia. Así que ahí no hay que echar mucho cuento. El caso de los arnulfistas que están como candidatos. Blandón, bueno, ya se bajó, todavía tiene que terminar de cerrar, pero Blandón, Melitón Arrocha, ellos no fueron unos diputados, otros ministros en los gobiernos arnulfistas. Pregunto. Los PRD, sí. Gaby Carrizo, de la administración esta tan desastrosa, ¿verdad? Zulay, que ha sido diputada del PRD varios periodos. ¿Por qué los problemas no los resuelven cuando están gobernando? Vámonos con Lombana. Lombana fue funcionario de Martín Torrijos. Martín Torrijos gobernó este país. Por ahí anda pavoneándose diciendo que salvó la caja. Lea el estudio que hizo la OIT. Dice que esa reforma terminó de empeorar la situación del sistema de pensión. ¿Por qué? Una explicación sencilla. Quienes estamos trabajando y no nos hemos jubilado todavía, estamos aportando para que cobren sus pensiones los que están jubilados. Pero cuando nosotros miramos hacia atrás, no hay nadie que va a pagar nuestras pensiones porque crearon pensiones individuales. Entonces, ¿quién creó este problema? Más agudo de lo que hay. Entonces, obviamente, son lo mismo de siempre, lo mismo de los 33 últimos años, que se han desgraciado en el país, en la mayoría de la población, y nos dicen que ellos son la solución. ¿Solución a qué? A que se mantenga el status quo. Entonces, obviamente, esta es una realidad que está planteada, y ustedes lo saben, desde que nosotros decidimos crear partido y participar, las propuestas que hemos hecho al país, todos coinciden que son distintas a las propuestas que existen. Y las propuestas que hemos hecho en realidad están encaminadas a desentar el Estado, por un lado, a concitar la constituyente originaria que ha planteado Jorge, a hacer de un Estado participativo donde el pueblo en realidad sea actor de su propio destino, y a crear institucionalidad nueva, porque lo que tenemos no nos está funcionando, no nos sirve. Entonces yo creo que ese elemento es interesante debatirlo y discutirlo, y en los torrentes de cambio que vive nuestra América es importante también que el pueblo panameño pueda alcanzar un momento en el que las cosas cambien y puedan ser mejor, ¿no? Usted no sería en el mismo modelo. El Estado debe jugar el papel que le toca jugar, que hasta ahora es un Estado regulador, ¿no? Usted no sería un modelo Venezuela si la profesora Maribel Gordón tomara el poder. Pregunto, hay que ir porque queremos, o sea, la opinión pública. Déjame llegar al punto. La opinión pública, yo en lo personal no le tengo miedo a un gobierno socialista siempre y cuando se someta a las reglas del juego, que cuando tengan que entregar, entreguen, y no mantenernos en una dictadura que ha llevado Venezuela, y hemos visto las consecuencias también en un Nicaragua. El partido, la gobernante, si llega a ganar, respetaría la democracia de hacer lo que está diciendo, pero al momento que me tengo que retirar, no hacer un movimiento. El abogado está litigando. Abrió el micrófono. Mélito. Saludos. Sí, es que se te oye una voz ahí, una fuerte atrás. El micrófono. Sí, entonces la idea, lo que quiero preguntar es porque yo sé que hay mucho temor de parte de la población de que el socialismo entre, pero que sea un socialismo que sea radical y venga con los principios. Oye, Agustín, perdona que te interrumpa, pero el tiempo se nos fue. Se acabó. Fíjate, solo un minuto para contestarle a Agustín. Mientras esa fábula nos la han metido a discutir aquí, no nos interesan los problemas que tenemos aquí. Los venezolanos, los nicaragüenses, los colombianos, los peruanos, cada uno de nosotros, cada país tiene que resolver sus propios problemas. En el concurso de las naciones debemos hacernos respetar con nuestra autodeterminación y nuestra soberanía, pero el problema panameño es panameño. Nadie nos lo va a venir a resolver, tenemos que resolverlo aquí. Y nuestra realidad es nuestra realidad, no es la realidad de los demás.
Así que yo creo que es hora de soltar la fábula y concentrarnos en Panamá a ver qué es lo que queremos hacer. Hay que volver a despertarte para hablar de ese tema. Cada quien resuelva su problema. Nosotros creemos en la integración latinoamericana y del mundo, pero con asimetría justa para todos los países. Todo eso es parte de una discusión. Gracias por la oportunidad. Te vamos a volver a invitar, Saúl. Ha sido un conversatorio de verdad bueno contigo y la otra semana te volvemos a incluir en los invitados, hombre. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchísimo. Bueno, nos despedimos en compañía de el doctor Jorge Gamboa Semena, de Agustín Sosa, de Mélito González, de Eduardo Castillero Lange y este servidor Alfonso Castillo Ortiz, Conde del Vigo. Gracias, Saúl, por haber estado con nosotros. Gracias por la oportunidad. Hasta mañana, si Dios lo permite. Nos vemos.